Hola amigos de Devorando Rutas, les contamos que vamos camino hacia Huachucal a conocer a un historiador y a unos colegas músicos. Vamos a entrevistarlos, a conocerlos y eso, nos vemos en la ruta. Chao. Siente la fuerza que transmite mi tierra, es la herencia que dejaron mis abuelas. Esta pollera se mueve y mueve, siente la música, hace que te eleve. No importa dónde vaya, yo sé de dónde soy. Sígueme hasta llegar al sol. Los caminos se unen, la profecía se cumple. El cóndor desde el sur, el águila del norte. Turi, ñañay, kunaja, parichkan. Yakun, chihap, mampurimu, uchkan. No existen las fronteras, rakichikuja, sasachacunchu, uyari, chikunchikmi. Pachamama, wanmi, cuya paita canchic. Mi alma conecta con la yakumbama. Cuidamos lo que somos, apukunaja, yaguanchik, nadie nos calla, aunque estemos en llamas. Gente de la selva, gente de la sierra, mi gente callejera bailando en la luna. Amigos de Devorando Rutas, estamos aquí en el municipio de Huachucal con el señor Alirio Jurado, que es filósofo y nos va a contar un poquito de él y de la historia de Huachucal. ¿Cómo está, don Alirio? Muy buenas tardes, qué gusto tenerlos en mi casa. A ustedes que andan realizando pues esta gira, ¿no?, por el departamento de Nariño, y cuyo objetivo, pues tengo entendido, ¿no?, es recorrer también parte de nuestra querida patria colombiana. Bienvenidos nuevamente, Devorando Rutas. Gracias por estar aquí en mi casa. Y pues sencillamente comentarles que Huachucal pues es uno de los sitios más altos de Colombia, eh, de clima frío, es uno de los más fríos, eh, el cual pues igualmente tiene muchos aspectos tanto culturales, geográficos, que lo hacen atractivo, ¿no?, para la gente. Aquí es una zona donde es como un balcón. Aquí nosotros podemos observar el volcán Cumbal, el volcán Chiles, el volcán Azufral, eh, y también pues parte de lo que es la cima de un volcán del Ecuador, ¿no? Entonces sí es una parte elevada y muy bonito, a pesar del frío, pero es un lugar muy agradable. El comercio se basa en el sector lácteo, es una zona lechera, e igualmente pues agrícola también. Está conformada por 3 resguardos aquí en el municipio, ¿no? Tenemos 3 resguardos, es creo la única zona de Colombia donde existen en el mismo municipio 3 resguardos indígenas. El resguardo indígena de Huachucal, el resguardo indígena de Colimba y el resguardo indígena de Moyamuez, así como a grandes rasgos para que nos vayamos ubicando. Vale, y cuénteme un poquito de usted, don Alirio. Cuénteme. Bueno, yo soy de profesión licenciado en filosofía, en pensamiento político económico, eh, y me dedico a la docencia, y me dedico también a lo que es la parte cultural, ¿no?, especialmente pues en lo que tiene que ver con la recopilación de la historia. Me ha llamado bastante la atención lo que es poder conservar los documentos, los relatos, parte de lo que a veces se va perdiendo. A veces nosotros tenemos la tendencia a olvidar nuestra idiosincrasia. Yo he tratado como de conservarlo, no he tratado de que se mantenga y de conservar pues esos aspectos que tienen que ver con la identidad, especialmente de este pueblo huachucalense. Por otra parte, también soy músico y soy artista. Soy escultor, pintor. Me he dedicado a la escultura ya por más de 20, casi ya 30 años estoy dedicado a eso. En el campo de la escultura, especialmente trabajo en lo que es el ferrocemento, en la elaboración de esculturas de gran formato con cemento y hierro. Eso es lo que se ha elaborado. Pero me he dedicado más a fondo en lo que es la imaginería religiosa. Yo soy digamos, un escultor de arte religioso. Me gusta mucho tallar todo lo que tiene que ver con imaginería, dígase las imágenes de los santos, de la Virgen, imágenes de Jesús, de María.
de las cuales pues tengo muchas obras, ¿no? No solamente aquí en el departamento de Nariño, otras son fuera del departamento, incluso algunas se han ido hasta el Ecuador, y a pesar pues que el Ecuador es una zona de escultura, ¿no? Nata, allá está San Antonio de Ibarra. Entonces yo siempre he estado como involucrado en estos campos, digamos que mi vida es un tanto polifacética, sí. Vale. Y don Alirio, de dónde viene esa vena artística? Bueno, esa vena artística creo que sí ha venido conmigo desde hace muchos años. Cuando, cuando yo era muy niño, tenía esa inclinación y pienso que todas las personas tenemos una inclinación hacia un campo del saber. Cuando yo era niño tenía esa inclinación a las artes, que se manifestaban, por ejemplo, mi recurso más cercano era el barro. Entonces yo iba por ahí donde había un barro gredoso y pues me ponía a fabricar mis figuras, mis muñecos, de manera creativa, digámoslo así. Pero ¿cómo nació eso? Ya indagando en mi familia, tuve un bisabuelo, pues son en diferentes campos, digámoslo así, que tal vez convergen en mí. Mi bisabuelo, por ejemplo, era una persona, era un poeta, una persona dedicada al campo de las letras. Él vivió entre los años finales de 1800 y comienzos de 1900 y tuvo una gran producción en lo que tiene que ver con poesía, ¿no? Poesía especialmente en ese campo del costumbrismo. Él escribía mucho de aquí de la región. Sus poemas estaban dedicados a lo que él observaba, al volcán, a la tierra, a la gente y a los héroes de aquella época. Hay varios de esos escritos que están dedicados a unos personajes que fueron generales de Bolívar. Entonces, cuando él en 1800 era muy joven, él les escribió unos homenajes y algunos de esos homenajes eran poesías. Por ejemplo, en él encontramos un homenaje a Primitivo Quiñones, que fue también una persona cercana a Bolívar, y el comandante Ramón Aguirre, al cual incluso le dedica un poema y un discurso en la tumba al momento de fallecer. Eh, Él, digámoslo, tal vez contaba la historia así, con poemas, retrataba de esa manera a sus personajes por medio de la poesía y en el relato entre sí iba entretejiendo, ¿no? La historia, iba entretejiendo también todos esos relatos bonitos de aquellas personas que habían vivido aquí en Huachucal. Eso por ese lado, ¿no? La poesía de mi bisabuelo. Mi mamá también, ella tenía una inclinación musical, le gustaba mucho el canto. Yo tengo recuerdos de mi mamá cantando aquí en la casa, mis familiares cercanos a ella por el lado de mi madre. Ellos también, hay algunos que fueron músicos y algunos familiares también de ella, eh, igualmente también fueron músicos. Alguno de ellos, un familiar, fue director de la banda departamental. Recordemos cuando todavía no había maestros. Ahora es diferente porque hay escuelas de música. En ese tiempo eran los maestros que se formaban de manera autodidacta. Por ahí tengo un familiar, ¿no? Atanasio Oliva, que fue una persona que se dedicó y se desgastó por la enseñanza de la música, especialmente la música de banda. Por ahí tuvo un homenaje hace unos años atrás, antes de morir, en el departamento de Nariño, precisamente en reconocimiento a la música. Y por mi padre, la parte artesanal. Él se dedicaba a lo que era la elaboración de todos aquellos elementos decorativos que se utilizaban en las monturas de los caballos. Entonces él era el encargado de tejer, él tejía y hacía unos adornos pues muy hermosos, muy bonitos. Pues lamentablemente yo no pude aprender ese arte, pero sí me llamó siempre la atención. Él trabajaba con el cuero, entonces él era un artista en el sentido del tejido, un artesano. Las obras, era muy buscado por eso, lo buscaban porque tejía, eran muy bien acabados, de buena calidad, y él lo hacía pues simplemente por una vocación, ¿no? Que él tenía, esa inclinación también al arte. Entonces pienso que la convergencia de todas estas situaciones de mi familia suscitaron en mí como esa vena artística, y mi mamá también desde muy pequeño trató de que
me involucraron. Ella me empezó a involucrar con la música y fue así como empecé a aprender aquí con las personas que sabían de música en mi pueblo, porque no había academias en aquella época. Pero logré aprender y luego ya de manera empírica fui mejorando poco a poco, pues hasta llegar al conocimiento que tengo actualmente. Cuéntenos un poquito de la historia de aquí de Huachucal, de los personajes. Bueno, sí, aquí en el municipio de Huachucal, como en todos los municipios de Nariño, hay una historia, digámoslo, local, ¿no? Propia. Y, y esa historia es la que se estaba perdiendo y eso es lo que a mí me motivó a tratar de recuperar algunos documentos. La única historia que se había escrito así como de manera no tan profunda estaba consignada en una revista que se escribió en los 450 años del municipio, cuando se celebraba los 450 años de fundación. Estoy hablando del año 1984 y 85, se hizo esa celebración. Y la producción que se hizo fue una revista que llevaba el mismo nombre, 450 años. Entonces en esa revista estaban plasmados unos relatos de mitos, de leyendas y algunos retazos de la historia. Y entre esos retazos de la historia se tomaba como referencia bibliográfica a Monseñor Justino Mejía y Mejía. Ya después indagando pude saber que Monseñor Justino Mejía y Mejía era uno de los historiadores del departamento de Nariño, incluso perteneció a la Academia de Historia del departamento de Nariño. Entonces ya motivado por estas situaciones y ya como involucrado, me di cuenta que la historia es muy necesaria. Y empecé una tarea de tratar, ¿no?, de recuperar algunos documentos. Y empecé a preguntar, empecé de una manera empírica preguntándole a los mayores. Entonces yo charlaba con las personas que tenían más años en aquella época e iba descubriendo cosas. Entonces uno se va dando cuenta cómo es que se va construyendo los pueblos, ¿no? Cómo se van construyendo las comunidades. Y en ese proceso uno va entendiendo que muchos de los pueblos que existen aquí alrededor de Huachucal y aquí mismo en Huachucal, por ejemplo, no fueron fundados, sino que se formaron a partir de que eran lugares de paso. Por ejemplo, Huachucal era un sitio entre Túquerres. A ver, ahí nos toca entender otra cosa que se me pasa por alto, es los caminos, ¿no? Los caminos, las vías. Ahora nosotros cuando llegamos a Huachucal, llegamos por el trayecto es Túquerres, Santander, El Espino, y luego llegamos aquí. Pero resulta que antes, en el tiempo de antaño, entre El Espino y Huachucal no había camino. Había una frontera natural formada por un pantano. Algunos dicen que eso fue un lago. El camino real, así se llamaba el camino principal en aquella época, comprendía Túquerres, Ospina, Chillanquer y Huachucal. Así era el trayecto. Entonces los caminos eran totalmente diferentes. Pero Huachucal parece que su surgimiento, a pesar de que había una comunidad aquí indígena que era la comunidad de los Pastos, estaba presente aquí, ellos se ubicaban en las zonas altas. Recordemos que esta zona fue invadida por los incas. Los incas llegaron hasta estas zonas. Y los incas del Perú, al entrar por el Ecuador, impusieron mucha parte de su cultura, incluso el idioma quichua, ¿no? Por eso el idioma pasto desapareció, porque les impusieron otra lengua totalmente diferente, ¿no? A veces hablamos de invasores de los españoles, pero en realidad, pues los primeros invasores fueron los incas, ¿no? Los que invadieron a los pastos y de cierta manera, pues acabaron con sus costumbres que ellos tenían propias. Y aquí viene una mezcla, ¿no?, de la cultura inca con la cultura pasto, y eso es lo que nosotros denominamos un sincretismo. Después llegan a la cultura española y se mezcla ya con estas dos culturas de que por sí ya están unidas bastante, y se mezcla y produce pues un sincretismo. Entonces ahí no sabemos hasta dónde es inca, hasta dónde es pasto, hasta dónde es español, y otras culturas pues que han llegado hasta ahí. Entonces miren que conocer la historia nos ayuda a entender tal vez por qué somos y cómo somos. Cuando uno analiza una sociedad y la estudia, si no conoce esos rastros de historia, pues sencillamente, como decía Napoleón, no estamos condenados a repetir la historia.
Y esa no es la idea. La idea, pues, es conocer nuestras raíces. O a veces nos imponen historias que no son, ¿no? Nos imponen ideologías. Ahora es, es como común, ¿no? A veces mirar que se comparte un mismo pensamiento, dicen todos pensamos de la misma manera, pero a veces son pensamientos totalmente impuestos. Yo pienso que la historia nos abre la mente y la comprensión a cómo somos. Por eso pienso que lo mejor que podemos hacer es tener un conocimiento histórico. Se debería dar historia, se está perdiendo ya en las instituciones educativas. No se habla de historia, y la historia es importante porque me permite conocer. Pero una historia bien contada, ¿no? Porque hay historia acomodada, esa es otra situación. Hay historia que nos la narran con la intención de ahí sacar unos héroes que de pronto no son tan héroes, ¿sí? Y nos muestran unos modelos que de pronto no son los mejores modelos. La historia se debe conocer completa y de los diferentes puntos de vista. No es lo que cuenta uno, ¿no? Por ejemplo, hay libros que hablan en las guerras, por ejemplo. Una historia la cuenta el vencedor, pero nadie escucha la historia del vencido, ¿no? Siempre es así. Entonces, la historia del vencido se pierde y a veces es la historia más importante. Y se cuenta la historia del héroe, y el héroe a veces ensalzado, ¿no? Entonces se van añadiendo cosas a la historia. Don Alirio, hace un ratico escuché que usted había trabajado con sacerdotes. Sí. ¿Y eso cómo llegó usted a trabajar con los sacerdotes? Sí, pues para mí fue digámoslo así, fue una casualidad de la vida. ¿Sí? Yo había aprendido música y cuando estaba aprendiendo todavía mis instrumentos, en algún momento algún amigo me dijo, el que me había enseñado, él cantaba allá en el templo. Entonces él me invitó un día a cantar. Y cuando fui a cantar, después el sacerdote de aquella época dijo, venga a seguir cantando aquí. Eso a mí me sirvió mucho porque de cierta manera me sentía feliz porque había un público que me escuchara y además era como un sitio donde yo podía entrenarme, digamos así, en la música. Y además fui aprendiendo los cantos y eso me gustó mucho. Y ya involucrado en este asunto me hice amigo de los sacerdotes porque tenía que ir, entonces ya charlábamos y encontré ahí otra de mis pasiones, el arte sagrado. Entonces con el sacerdote ahí llegué un día, me acuerdo al templo, y por allá detrás de un armario había un poco de imágenes religiosas. Entonces yo me acuerdo que le dije al sacerdote que había una imagen ahí muy deteriorada y le dije, mira, yo se la arreglo, yo no tenía ni idea de arte, pero mi idea era acercarme a esa imagen para conocer de qué estaba hecha, porque a mí me llamaba la atención. Había comentado al inicio de esta narración que a mí me gustaba hacer figuritas de barro. Y yo trataba de copiar, aquí en Semana Santa se hacen las procesiones, entonces a mí me llamaban la atención esas imágenes que salían a procesionar. Y yo trataba de copiar esas imágenes en barro. Entonces cuando yo fui por primera vez al templo y miré esas imágenes, yo dije, yo tengo que saber cómo es que están hechas. Y el padre en aquella época, ya era un padre mayor, me dijo, llévela y la arregla, si la puede arreglar porque esa está dañada. Y efectivamente la traje. Mi mamá cuando la traje se enojó muchísimo porque dijo, has traído eso, eso es un patrimonio del pueblo, si lo dañas eso, pues mejor dicho, me pegó el regaño de mi vida. A pesar de todo, yo la pinté. Parece que me quedó bien porque el padre dijo, la has arreglado bien y me dio por ahí algún dinero por el arreglo. Incluso dijo, está bueno que me arregles otra por ahí. ¿Y eso a qué me ayudó a mí? Hubo un tiempito en que incluso después, involucrado en el arte, empecé, ¿no?, a tratar de aprender más y animados por ellos seguí involucrándome más. Bueno, en este campo de la imaginería, cuando estaba estudiando, estuve estudiando aquí en Huachucal y luego me trasladé a un colegio Ipiales. En ese colegio en Ipiales tuve la oportunidad de conocer al maestro Alfonso Reyes. El maestro Alfonso Reyes era un escultor descendiente de una familia de escultores. Y más aún del escultor Daniel Reyes. Daniel Reyes había sido en Ibarra el fundador de la Escuela de Artes en Ibarra, de la Escuela de Artes y Oficios.
Gracias a él, los ecuatorianos, especialmente los de San Antonio de Ibarra, a él le deben la enseñanza del tallado en Ibarra. Si él no se hubiera ido a Quito con sus hermanos y hubiera regresado luego para impartir conocimiento, Ibarra no sería una tierra de talladores. Por eso Daniel Reyes es importante en esa historia. Indirectamente yo tuve acceso a ese conocimiento por medio del profesor Alfonso Reyes. Él era un tallador y era también pues una persona que sabía de imágenes. Cuando me hice amigo de él, me viene a la memoria esta anécdota, ¿no? Cuando ya nos hicimos amigos, un día estábamos charlando porque yo le había dicho que me enseñe, y él algún día vino aquí porque lo llamaron para que realice la restauración de una imagen. Entonces se me acercó en el colegio y me dijo, mira, tengo que hablar contigo. Y entonces, bueno, dijo, ¿qué será que me va a decir el profe? Cuando dijo, mira, tú, dijo, en Huachucal, te tiraste, dijo, una imagen de San Miguel, sí. Ay, Dios mío, sí, es mi anécdota, ¿no? Entonces le dije, pero profe, le dije, yo no sabía. Claro, dijo, lo pintaste con esto y era de pintarlo. Me pegó un regaño, pero de esos, ¿no? De padre y señor mío. Entonces yo entendí lo que valía en ese momento el patrimonio, ¿sí? Él luego ya que, porque se enojó, luego ya que se le pasó un poco la rabia, me explicó, dijo, que eso era un patrimonio cultural, que eran esculturas que habían tenido muchos años así conservadas con ese estilo de la época y que no se podían tocar de cualquier manera, que uno no podía ir echándoles vinilos o pintura sintética encima, que tenía que tener todo un proceso. Yo le dije, profesor, enséñeme. Listo, dijo, yo te enseño, pero tienes que tener paciencia porque esto requiere mucha paciencia. Y así lo hice, él me enseñó muchas cosas, aprendí de él la pintura, aparte de la escultura, con su metodología, y luego empecé de manera autodidacta a aprender. Bueno, igual tenía mi relación con los sacerdotes en la parroquia, seguía y ya, pero luego ya conocí que existía el Ministerio de Cultura, ya me empecé como a investigar más, a empaparme del asunto. Y sí, pues ya estaba como a otro nivel. Me había formado en el seminario y en un área de filosofía y tenía algunos conceptos teológicos. Entonces terminé mejor mi carrera de filosofía, lo que ya tenía como unas bases, pero seguía haciendo arte. Al regresar aquí a mi pueblo, retomé mis actividades de artista, la pintura, la escultura, y seguí en una gran producción, ¿no?, de imágenes. Entonces, gracias a los amigos sacerdotes que conocí, ellos, algunos me hacían la promoción, otros ya me llevaban a que les arregle, otros les hacía las imágenes, hasta ahora lo hago. Entonces, mi obra empezó a salir de mi taller, no solo aquí, en el departamento, fuera del departamento, algunas se han ido pues hasta el Ecuador, algunas obras que he hecho, y se fue consolidando esta parte de la escultura, pero siempre fue un esfuerzo difícil, ¿no? Los grandes museos abiertos son los templos. Usted entra a un templo y va a encontrar una imaginería religiosa hermosísima, que tiene en una imagen convergen muchas técnicas. Está la pintura, está la escultura, está la misma decoración, está la orfebrería, ¿no? O sea, una imagen tiene casi todas las técnicas en ella misma. Es algo muy bello, ¿no? Que uno pues a veces se sorprende cuando uno visita los templos coloniales, los templos, por ejemplo, del Ecuador. Uno se da cuenta que están forrados en la minilla de oro, se da cuenta que tienen tallados, no de acuerdo a sus épocas. Hay unos que pertenecen a la época barroca, eh, otros, bueno, son de estilo clásico. Bueno, uno ya se da cuenta, pero que hay un derroche de creatividad. O sea, entrar a un templo es entrar como a un museo abierto, fuera de su connotación religiosa. En un templo nosotros podemos encontrar el arte en sí mismo, la arquitectura misma. Y ese es pues mi otro campo, ¿no? El arte. El arte. Sí, señor. Y hablando de filosofía, ¿cuál es su filosofía de vida? Mi filosofía de vida, ¿no? La palabra filosofía viene de dos raíces, ¿no? Primero que todo, ¿no? Para entender la filosofía de vida, ¿no? Es amor a la sabiduría, eso traduce, ¿no? Esa es la filosofía, amor a la sabiduría. Entonces a mí cuando me preguntan, bueno, ¿cuál es su amor a la sabiduría? ¿No? Dicho de otra manera, ¿no? ¿Qué es lo que más le atrae, ¿no?, del mundo? Yo pienso que mi filosofía de vida siempre ha sido y será buscar, ¿no? Buscar
en lo pequeño, la felicidad. Esa es mi filosofía de vida. O sea, la felicidad no está en las cosas grandes, la felicidad está en las cosas sencillas. Yo me puedo llenar de muchas cosas. Dinero, puedo tener casa, puedo tener esto, pero si no aprendo a valorar lo pequeño, es lo que me ha enseñado la vida y es lo que me ha enseñado la misma filosofía. Si yo no aprendo a valorar lo pequeño, pues sencillamente no valoro lo grande. Entonces, el valor de las pequeñas cosas, en eso se basa mi vida. A mí me hace feliz la tranquilidad, mirar un paisaje, eso a mí me pone contento, sí. Mirar la felicidad de la gente me pone contento. A veces en el arte, cuando alguien mira una imagen, se siente feliz, eso me hace feliz también a mí, ¿no? La satisfacción de las personas. Son cosas pequeñas que no compramos ni con dinero ni con oro, que se obtienen en la sencillez de la vida. Muchísimas gracias, don Alirio, por toda esa sabiduría, por, por regalarnos un poco de su tiempo y de su vida para contarnos de usted y de la historia y de esto tan bonito que acaba de decir, que la felicidad está en los momentos o en las cosas pequeñas de la vida, ¿no? Muchísimas gracias y espero que esta no sea la única vez que nos encontremos en la vida. Sí, si Dios nos permite, nos encontraremos en otro momento. Y qué gusto pues compartir con ustedes y gracias por visitarme, ¿no? Gracias por estar aquí en mi casa y compartir estos momentos de diálogo y de encuentro, ¿no? Más que todo, que es parte de la historia. Son vivencias. Miren que hay en este encuentro tan significativo hemos compartido muchas cosas y hemos pasado un rato alegre. Igualmente para quienes nos miran, ¿no? Por las redes sociales y ojalá pues también lo sigan, porque sé que van a hacer un recorrido por Nariño, un recorrido muy grande. Y no soy el único artista, yo soy uno de tantos, tal vez el más malo de todos, pero hay personas muy excelentes, artistas muy destacados a nivel de Nariño que a veces son anónimos, que por lo menos esta sea una ventanita que ustedes nos brindan a nosotros para darnos a conocer. Les agradezco, ¿no? Grandemente porque dedican su tiempo, ¿no? Dedican sus recursos también, porque viajar por Nariño pues requiere, ¿no? Requiere su tiempo, requiere su paciencia y requiere también pues yo le digo una vocación, ¿no? Porque si uno no tiene vocación tampoco lo hace. Dios le pague por eso. Muchas gracias y ojalá nos encontremos si la historia nos permite. No. Vale. Chao amigos, nos vemos.